¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablar sobre amar nuestro diseño. Cuán importante es para nosotros amar el diseño con el cual fuimos formados para poder vivir el propósito de Dios. Esto es sumamente importante porque si no amamos nuestro diseño, no vamos a poder funcionar acorde al propósito de Dios. Así que es probable que en algún momento dado de tu vida o puedes estar sintiéndolo ahora, que sientes que no amas quién eres o cómo eres. Pero hoy quiero decirte una palabra hermosa de parte del Señor que dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos hace recordar y nos muestra que nosotros somos una obra maestra de Dios y que fuimos creados con un propósito específico para realizar, que es algo bueno, para buenas obras, que ya había un plan trazado por Dios. O sea, que tu diseño fue planificado tal y como eres. Dios te planificó. Y cuando hablo de diseño, no estoy hablando de los errores, no estoy hablando de nuestras malas decisiones o de nuestras emociones y sentimientos, no. Cuando estoy hablando de nuestro diseño, es eso que nos caracteriza como personas únicas. Esa forma que Dios te dio completamente, que te hizo con un propósito eterno. Así que esto trasciende mucho más allá de lo que tú puedas pensar y de lo que puedas ver. Así que hoy quiero hablar sobre esto, cómo amamos nuestro diseño y por qué debemos amar nuestro diseño, qué cosas son las que hacen que no logremos amar nuestro diseño y cómo debemos mejorarla. Así que esto es muy importante. Así que mantente conectado a este episodio porque yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Y recuerda que compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte. No olvides suscribirte a este canal. Para mí es una gran bendición que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube de Ibe Joan Podcast, que lo puedas compartir con otras personas y que nos puedas dejar tus comentarios, qué te ha parecido, cómo Dios ha hablado a tu vida y que le des me gusta y que te puedas da el follow a nuestras redes sociales para que siempre estés al tanto de lo nuevo que sale en Ibe Joan Podcast. Así que, sin más preámbulos, quiero hablar sobre este tema de amando nuestro diseño. Y sabes, te lo digo desde la experiencia. Yo creo que esto pueda que nos haya pasado a todos, pero no quiero hablar de otros, sino quiero hablar de mí. Yo recuerdo que cuando era más niña, habían cosas de mí que no me gustaban y que no amaba ese diseño que tenía. Y todavía al día de hoy, probablemente en la subconsciente muchas veces me sienta que hayan cosas que no amo de mi diseño. Porque digo que aún, porque yo creo que esto es un proceso diario y esto es un proceso en los cuales uno tiene que diariamente estar en
comunión con el Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude a identificar esas cosas que están en la subconsciente. Por eso te dije, es probable que aún en la subconsciente tengamos cosas en nuestra vida que como que nos hagan no amar nuestro diseño. Y Belis, pero cuando me hablas de diseño, ¿qué es eso? Porque ¿cómo es que yo fui creada para un diseño? Porque amar nuestro diseño significa entender y aceptar que Dios en su perfección nos creó con características tanto físicas, emocionales y espirituales únicas. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y esto lo podemos ver en el Salmo 139:13. Así que cada uno de nosotros es una creación única, diseñada por las manos del Creador, de nuestro Dios. A veces la sociedad, nuestras circunstancias o nuestras propias inseguridades nos hacen cuestionar si realmente somos suficientemente buenos para nuestro diseño. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no comete errores. Él nos ha formado con un propósito específico y en ese diseño es donde verdaderamente reside nuestra identidad. Por eso compartía contigo el texto de Efesios 2, verso 10. O sea, somos una creación ¿de quién? De Dios. Somos una creación suya, hechura suya. Somos hechos por Él, creados en Cristo. O sea, ¿saben de dónde tomaron para crearte? Y claro, cuando vamos al Génesis, vemos que el hombre, el ser humano, fue creado del polvo de la tierra. Pero también sabemos que cuando estamos en Cristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Esto significa que ya no somos una simple creación de un polvo, sino que ahora cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido creados en Cristo. Tenemos una naturaleza dentro de nuestro diseño. Fuimos creados en Cristo. ¿Para qué? ¿Para cosas malas? No, para buenas obras. Y sabes qué? Que esas obras no son algo que uno tenga que inventársela, como dice el buen puertorriqueño, sino que ya Dios las tenía preparadas desde antes que tú y yo viviéramos y existiéramos. Así que antes de que fueras creado, ya Dios había preparado tu diseño y fue un diseño creado en Cristo con forma de Él. O sea, somos a forma e imagen y semejanza de nuestro Señor. Esto nos hace entender que somos únicos, fuimos diseñados por las manos del Creador. Y aunque hay veces que la sociedad y las circunstancias te van a decir todo lo contrario, y sabes que hasta nuestras propias inseguridades muchas veces nos van a hacer cuestionar si realmente fuimos diseñados con un propósito en Dios. Pero Dios sabía todas estas cosas y quiere recordarte que fuiste creado por Él. Con un diseño perfecto, que claro, que recordando los episodios anteriores que te hablaba de cuál espejo nos estamos mirando, si nos estamos viendo desde la perspectiva del mundo o nos estamos viendo ante los ojos de Dios, de cómo fuimos creados por Dios. Porque si nos vemos desde la perspectiva del mundo, vamos a ver los errores, los defectos, todo lo malo y eso nos va a hacer sentir inseguros e insatisfechos de cómo fuimos formados. Yo no sé si alguna vez te has sentido que hay algo de ti que no te gusta. Yo pudiera decir que hay cosas de mí que no me gustan. Ejemplo de esto. Si hablamos físicamente, pues toda mi vida yo ¿verdad? He sido una persona gordita, llenita, y eso es algo que desde pequeño, por la sociedad eh, que vivimos, pues te hace sentir que pues ser gordita
no es lo más cool, como dicen. Es como que todo el mundo desea que es ser flaco. Pues al igual a mí me ha pasado desde mi niñez. Pues yo decía, yo quiero rebajar, yo quiero ser, ¿verdad? Delgada, pero entendí que Dios me hizo con un diseño perfecto. Y esto no significa que yo voy a aportar a vivir una vida de mala alimentación para decir, ah, pues Dios me hizo gordita y qué importa. No, yo me voy a cuidar ahora. Eso no significa que voy a fijar mi mirada en mi físico, sino en el diseño que Dios creó para mí. O sea, yo no voy a poner mi mirada en lo que el mundo espera que yo sea, sino yo voy a poner la mirada en lo que Dios espera de mí. Cuando yo me conecto a todo esto, voy a ver un resultado y me voy a comenzar a ver de manera distinta. Y cuando comencé a hacer eso, me di cuenta que mi forma física no me limitaba o no me ponía en menos que otro, sino al contrario, yo podía verme con un diseño de Dios. Y esto es importante porque esto, ¿verdad? Poniéndolo desde el punto de vista de algo físico, pero habían cosas de mí internas que tampoco me gustaban. Ejemplo, yo siempre he sido muy reservada o tímida a hablar, introvertida es la palabra, introvertida. Pero realmente comencé a ver que Dios me había hecho con un diseño que sí puedo ser un poco más extrovertida y Dios me ha ido formando, pero también he entendido que parte del diseño ha sido que el ser reservada me ha ayudado a guardarme de muchos errores, pero también he entendido que eso ha hecho que yo no me abra en algunos aspectos a ser un poco, a lo mejor, más social hablando, pero he visto que la forma en que Dios me creó, no debo sentirme menos. Cada día Dios va trabajando con nuestras vidas, Dios va puliendo nuestras vidas. Y esto es simplemente ejemplo de que hay cosas que pueda que a ti, que tú tengas, que a ti no te gustan, pero no necesariamente sean defectos. Es probable que Dios te ha dado una forma y Dios quiere desde tu diseño utilizar. Y una de las cosas que yo siempre veía, digo, pero es que yo siempre estoy dando palabras de aliento y siempre busco las cosas como que de la palabra y de Dios, cosas bonitas. Y decía, Señor, esto es parte del diseño y comencé a ver que Dios quería que yo me fuera por ahí. Pueda que tener un podcast de hablando de cosas eh, de aliento, de motivación, de la palabra de Dios no sea lo más trending o no sea lo más que produzca monetización, pero entendí que mi vida no se trata y mi diseño no se trata de lo que la gente tiene trending o de lo que puede traer más monetización o de lo que puede atraer más oyentes. Se trata de mi diseño. Se trata de por qué fui diseñada y que yo pueda ayudar a otros a que puedan entender que fueron creados con un diseño perfecto, que es Dios. Así que eso hace que tú comiences a amar tu diseño. Cuando comienzas a entender que tu vida, tanto tus habilidades como tus áreas de oportunidad, son parte de lo que Dios hizo y formó en ti para tu diseño. Que claro, no nos podemos quedar en las áreas de oportunidad y decir, pues lo voy a hacer. Como esta es parte de mi diseño, voy a seguir siendo así. No, es que Dios cada día te va mejorando. Pero quiero compartir contigo algunas de las cosas que nos ayudan. Así que Dios te dio talento, te dio dones específicos y te preparó para un propósito particular. Sin embargo, el mundo nos va a bombardear con mensajes que nos dicen que no necesitamos ser cambiados para ser aceptados o amados o exitosos. Y esto lo estamos viendo más aún, más fuerte, donde vemos mensajes que nos dicen que necesitamos cambiar, que para que podamos ser amados, para poder ser exitosos, tenemos que hacer cambiar a la forma del mundo, a la forma en que
la sociedad nos está llevando. Pero la verdad es que Dios nos creó con intencionalidad. Y cuando amamos nuestro diseño y abrazamos su voluntad en nuestra vida, comenzamos a ver la vida de una manera completamente distinta. Así que, ¿cuál es nuestro diseño en Dios? Nuestro diseño en Dios es una mezcla perfecta de lo que somos en espíritu, alma y cuerpo. Y no solo somos seres físicos, sino también espirituales. Y Dios nos ha dado un cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Una mente para conocer su voluntad y un corazón para amarle y amar a los demás. Cada aspecto de nuestra vida está cuidadosamente diseñado para reflejar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué cosas yo debo de mejorar? ¿Qué son las cosas que me llevan a que yo no ame mi diseño? Número uno es la autocrítica destructiva. Muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos. Cuando nos decimos cosas que, ay, Ibeliz, viste, es que tú cometes siempre este error y siempre estamos ahí autocriticándonos destructivamente. Y debemos aprender a callar esas voces internas que nos dicen que no somos suficientemente buenos y reemplazarlos por la palabra de Dios, por su verdad. Y sabes, esto me ha pasado mucho, porque esto es producto muchas veces de las inseguridades personales, ya sean físicas, emocionales o espirituales, y pueden hacer que sea difícil amar nuestro diseño. Las experiencias dolorosas, el rechazo o el fracaso pueden alimentar dudas sobre nuestro valor. A menudo esas inseguridades se basan en mentiras que hemos creído de nosotros mismos y por eso nos lleva al autocriticarnos. Porque si hemos vivido en nuestra vida experiencias dolorosas de rechazo, de fracaso, que han alimentado nuestras dudas y hemos creído cosas que son mentiras. Ejemplo, pueda que desde niño te dijeran, pero tú eres bruto, es que tú no sabes, es que a ti hay que repetirte las cosas, es que tú no sabes hacer nada bien. Entonces, eso te va formando o tuviste experiencias en la escuela, en tu pasado, en tu familia, que fuiste rechazado, que sentiste el fracaso y te has creado un sinnúmero de mentiras en tu mente que son las que te autocritican cada vez que haces algo. ¿Y sabes qué debemos hacer para vencer esas inseguridades personales y esa autocrítica destructiva en nuestra vida? Es que podamos ir a la palabra de Dios y recordar lo que dice Dios de nosotros. Ver si ese pensamiento que estamos utilizando como criterio para criticarnos a nosotros mismos es la verdad de su palabra o es simplemente una mentira la cual nos creímos y las pensamos y de basado en desde esa perspectiva nos estamos criticando. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos los peores críticos y la autocrítica destructiva nos lleva a centrarnos solo en las imperfecciones y en nuestros errores y eso impide que nos podamos ver como Dios nos ve, una creación valiosa y amada. Así que hay varios factores que debemos de trabajar y una de ellas es que trabajemos lo que es nuestros pensamientos internos de autocrítica. Otra de las cosas que debemos mejorar es el no compararnos. Creo que esto es algo que más allá de nosotros mismos vivir comparándonos, es que la sociedad nos lleva a la comparación siempre. Siempre estamos pensando, ¿qué es mejor que esto? ¿Quién es mejor? Y siempre estamos viendo, pero viste, esta persona lo logró porque tú no lo puedes lograr. Entonces estamos comparándonos y vivir comparándonos con los demás nos puede hacer sentir que no somos suficientemente buenos porque vemos que otro logra lo que yo no he podido lograr. ¿Y sabes qué aporta? ¿Quiénes son los que aportan a esto? Las redes sociales.
la sociedad, la cultura, nos expone a versiones editadas y filtradas de otra persona. Ejemplo, es probable que tú puedas entrar a mis redes sociales y tú veas ahí, wow, Ibeli siempre con palabras inspiradoras de la palabra, pero yo también paso por momentos difíciles y muchas veces, tengo que ser honesta, muchas veces, si no la mayoría de las veces, las palabras de aliento que te exhorto son palabras de aliento también para mí, la cual yo misma las escucho y las tomo en cuenta y Dios me habla a través de ellas también. Así que yo no parto desde la plataforma de que yo siempre sea la mujer más llena de fe y con todo positivo y con todo bendecido y que mi vida va siempre bien. No, muchas veces esas palabras de aliento nacieron en un desierto de mi vida y quiero compartirlas contigo porque yo sé que va a ser de bendición para ti. Así que el compararnos con otras personas no debe ser la base que utilicemos para amar nuestro diseño, porque al contrario, eso hace que nosotros queramos amar el diseño de otros y cambiarnos. Y las redes sociales te van a llevar a eso. Y, y vas a ver otras personas que probablemente lo que pongan que proyecten su vida perfecta, pero su vida no es perfecta, es que es la realidad. Nadie tiene una vida perfecta. Así que nosotros no debemos compararnos con nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie es como tú. Tú eres único, tú eres única. Dios no te creó igual a mí. Es probable que yo tenga unas virtudes que tú no tienes, pero estoy segura que tú tienes unas virtudes que yo no tengo. Y eso, así es Dios. Dios es diverso y nos ha creado tan perfectamente imperfectos. ¿En qué detalle? En que Dios nos ha dado un diseño que es perfecto, pero dentro de esa perfección nosotros vamos a encontrar defectos, porque es que Dios no espera de nosotros que seamos perfectos. Desea que amemos su diseño en nosotros. Desea que vayamos en pos del propósito que ya te formó. Así que no te dejes llevar por la vida de otros, porque compararte con otros lo que va a generar en tu vida es inseguridad, es baja autoestima. Olvidemos cada uno el diseño, y esto nos hace olvidar del diseño que Dios nos creó, que estamos a ser llamados a ser igual a Dios y no de ser igual a los demás. Así que la comparación con los demás nos aleja de amar nuestro diseño y Dios te creó único. Dios te creó con un propósito eterno para ti y tú eres el que puedas a poder darle forma a ese diseño, ese propósito en tu vida. No puedes utilizar el diseño de otro. Debemos enfocarnos en lo que Dios ha puesto en nuestra vida y no en lo que tienen otros. Porque sabes que cuando vayamos a la presencia de Dios seremos juzgados basado en nuestro diseño y no basado al diseño de otros. Y es importante recordar que nosotros fuimos formados por Dios. Y en Salmo 139, 13 y 14 dice, porque tú me formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando nosotros reconocemos que nuestro diseño está en Dios y reconocemos que fue Él el que nos diseñó y Dios no comete errores, podemos alabar y exaltar su nombre. Así que no debemos compararnos. Y hay otras razones por las cuales muchas veces nos impide amar nuestro diseño. Y es estas expectativas sociales y culturales que están a nuestro alrededor. Cuando las expectativas impuestas por la sociedad que te dicen, tienes que ser así. No, Ibelí, es que para que tú tengas éxito en un podcast, tú tienes que llevar otro tipo de temas y no si hablas mucho de religión, la gente no te va a seguir. Es que yo no estoy aquí para ser la más famosa o la mejor podcaster. Yo estoy aquí para llevar un mensaje verdadero y es la palabra de Dios la que te ha dado ese diseño a ti para hablarte de que Dios tiene un propósito para ti. Así que esto se trata de que no nos dejemos llevar por las expectativas que son impuestas por la sociedad sobre cómo debemos vernos. Ay, Belí, es que si
que si tú fueras más delgada. Es que, Ibelí, si tú tuvieras el pelo más largo. Ay, Ibelí, es que si tú vistieras diferente o por si tú fueras, te comportaras de manera distinta. Es que ahí entonces pudiéramos aceptarte, pero ¿sabes qué? Cuando vivimos a las expectativas de la sociedad y de la cultura y no basado en el propósito de Dios, ahí estamos viendo que no estamos amando el propósito de Dios. ¿Y sabes qué? Que no seremos auténticos. Y si hay algo que Dios quiere es que seamos auténticos. El mundo tiene sus propios estándares de belleza, de éxito y de valor. Y cuando nos encajamos en esos moldes podemos sentirnos insuficientes. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que si tú ves las expectativas sociales y culturales, es probable que no caigamos dentro de esos moldes y pueda que te sientas insuficiente. Y esto te pueda llevar a rechazar partes de tu identidad, de tu propio físico, que Dios diseñó con un propósito. ¿Sabes? Yo recuerdo haber escuchado un testimonio de una misionera que no entendía por qué su físico era como era. Y ella decía, yo no quiero tener este tono de piel, yo quiero tener otro. Yo no quiero tener este tipo de cabello, ¿por qué Dios me creó así? Hasta que Dios la fue moldeando y la llevó al propósito por el cual Dios la había formado en el ministerio de misionera. Y Dios la llevó al campo misionero, a un país donde exactamente eran sus características, con su tono de piel, con su tipo de cabello, con su forma de ser. Y ahí ella entendió que ella fue formada para ese propósito. Y ella estando acá en Puerto Rico se sentía fuera de los estándares porque aquí no era común. Pero al propósito que Dios la quería llevar, era precisamente eso lo que le abriría la puerta. ¿Sabes qué? Es probable que hayan cosas del diseño de Dios para tu vida que no encajen con el molde y las expectativas sociales y culturales de este mundo. No puede, es que eso va a pasar, porque cuando estamos en Cristo, este molde no es igual al mundo. Y es probable que te sientas mal porque como que no encajas. Y esto puede que no solamente sea en el hecho de que seas creyente. Hay áreas de nuestra vida como que uno siente que no encaja en el lugar donde está. Y uno dice, pero es que yo soy así y esto como que no encaja en las expectativas sociales. Pero es que Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Y qué tal? Si no encajas para el propósito de las expectativas sociales, pero encajas para el propósito de Dios. Así que es momento de amar el diseño que Dios te dio, esa forma que Dios te dio. Así que otra de las cosas que nos llevan a no amar, que nos impide amar nuestro diseño, es la falta de conocimiento de nuestra identidad en Cristo. Y por eso, en episodios anteriores, en este podcast hemos estado hablando sobre la importancia de conocer nuestra identidad en Cristo. Por esto mismo, porque si yo no conozco cuál es mi identidad en Dios, yo no voy a amar mi diseño, porque no lo voy a entender. Pero cuando entendemos nuestra verdadera identidad en Cristo, es fácil poder decir y amar nuestro diseño. Pero cuando yo no lo entiendo, cuál es mi identidad en Cristo, esto me puede hacer caer en la trampa de pensar que no soy valiosa, ni soy digna, ni soy importante. Y desconocer quién soy me puede llevar a querer cambiar mi diseño. ¿Y sabes qué? En Dios, nuestro diseño y nuestra identidad está en que somos amados, somos escogidos y somos llamados por Dios con un propósito. Así que hemos sido diseñados por Dios. Y otra de las cosas que puede hacer que impida que amemos nuestro diseño, ¿sabes qué? Y esto tiene que ver también con lo que es la autocrítica. Es esas heridas emocionales y esos traumas que llevamos de nuestro pasado.
Es probable que tengas muchas heridas emocionales y traumas desde tu niñez. Es probable que no te hayas sentido amado, aceptado o hayas sufrido abuso, rechazo, humillación. Y sabes que esto puede distorsionar tu percepción de ti misma, de ti mismo. Estas experiencias pueden dejarnos sentir que no somos dignos de amor o de aceptación, tanto de parte de nosotros mismos como que Dios no nos puede aceptar por quien soy o por los errores o por los traumas que cometí en un pasado. Y esas heridas necesitan ser sanadas y como único son sanadas es cuando vamos a los pies de Jesús para que sean sanadas. Todos en nuestra vida, todos en la vida hemos experimentado alguna herida emocional, hemos experimentado trauma. Es importante que vayamos a Jesús para que sean sanadas. Otra de las cosas que impide que amemos nuestro diseño es una desconexión con Dios. Cuando yo vivo desconectada de Dios, en una relación distante o debilitada con Dios, esto es un factor bien clave. Porque si no buscamos su presencia y no buscamos su palabra, perdemos de perspectiva qué es lo que Él dice de nosotros. Y esto nos lleva a escuchar otras voces que nos rechazan nuestro diseño. Esto es un peligro, vivir desconectado de Dios. Y Belí, ¿cómo yo vivo desconectado de Dios? Cuando no buscamos su presencia, cuando no tomo tiempo para reflexionar en su palabra, cuando no tomo tiempo para conectar con Él, buscarlo en oración, en humillación, en abrir nuestro corazón. Y cuando nos alejamos de Él, el enemigo comenzará a susurrar tantas cosas que no son verdad. Y es importante vivir en conexión con Dios. Y por último, otra de las cosas que impiden que amemos nuestro diseño es el pecado, porque el pecado distorsiona nuestra visión de vida y de nosotros mismos. La naturaleza humana tiende a alejarse de los planes perfectos de Dios y se aleja de la visión que Dios tiene y comienza a abrazar una visión errónea de su identidad y valor. Entonces no podemos permitir que el pecado nuble nuestra mente y que no podamos ver el diseño de Dios. Dios te creó con un propósito eterno y es importante que te puedas acercar a Él. Ahora, ¿qué yo debo hacer para amarlo? Porque ya te dije algunas de las cosas que pueden hacer que impida que ames tu diseño, pero ¿qué debemos hacer? Número uno es que debes de aceptar tu identidad en Dios. Aceptemos nuestra identidad, reconozcamos que nuestra verdadera identidad no está en lo que el mundo dice, en lo que el enemigo dice o en lo que nuestros traumas dicen, sino que nuestra identidad en Dios es lo que dice la palabra de Dios, que fuimos escogidos por Él, somos amados, que cuando estamos en Cristo somos sus hijos, somos una creación de Dios. Amemos nuestra identidad en Dios. Dios nos ha dado una nueva naturaleza cuando hemos aceptado a Jesús. Así que si tú estás no amando el diseño de Dios para tu vida y tú no conoces a Jesús o no tienes a Jesús en tu vida y tu vida ha sido basada en el diseño de la sociedad o del mundo, esta es la oportunidad para ti. Abraza la identidad que Dios tiene para ti. Aquellos que van a Jesús, Dios le da una nueva naturaleza y los hace hijos de Dios, amados, creados para buenas obras. Así que hoy abraza tu identidad y si quieres saber más sobre la identidad de Dios, puedes buscar nuestros episodios anteriores que hablamos sobre la identidad. Y otra de las cosas que debemos hacer para amar nuestro diseño es agradecer lo que somos. ¿Sabes? A veces más que agradecer lo que estamos es criticando nuestros defectos o frustrándonos por no ser como quisiéramos, pero hay cosas que sí somos que debemos agradecer. ¿Sabes? A lo mejor siempre estás mirando tus defectos. Y es probable que digas, Ibeli, es que mis defectos son muchos. Sí, yo sé lo que se siente mirar tus defectos. Yo muchas veces he mirado mis defectos, mis debilidades, pero el Señor siempre me lleva a, bástate mi gracia, Ibeliz.
Mi gracia es suficiente para perfeccionar tus defectos. Bástate en ella. Cuando hablamos de bastarnos en la gracia, ¿sabe lo que significa la gracia? La gracia significa un favor que no merecíamos. Es un amor tan grande que es que te dio su favor, su gracia que no merecía, que no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Y si me basta su gracia, lo que Él hizo y yo abrazo esa gracia, yo no voy a estar pendiente a mis defectos. Al contrario, voy a agradecer quién soy. Y yo no soy mis defectos. Yo no soy mis errores. Yo soy lo que Dios dice de mí. Agradezco que lo que me hace ser quien soy es su gracia. Que no importa cuántas cosas yo trate de hacer para alcanzar la perfección, no hay manera en que yo pueda ser perfecta. Pero qué bueno es la gracia de Dios, que es una oportunidad cada día de ser formada por Él, que no es mi capacidad, que no son mis fuerzas, que no es lo que yo pueda hacer, sino lo que Él ha hecho. Y expresar la gratitud a Dios es abrazar esa gracia y decirle, Señor, no tengo con qué pagarte en acciones que puedan ser perfectas para ti. Pero agradecer, la gratitud hace que tu vida sea más feliz. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver desde los ojos de lo que Dios hace y no de tus errores. ¿Sabes qué? Porque cuando nosotros nos bastamos en nuestra perspectiva o en nuestras acciones o en lo que yo puedo hacer, me voy a dar cuenta que siempre voy a fallar. Me voy a dar cuenta que mis errores son demasiados. Pero cuando yo agradezco quién soy en Dios, reconozco que no es mis acciones, que no soy yo, sino es Él en mí. Y si Él en mí, puedo ver un diseño perfecto, formado y bien planificado. Es probable que en nuestra vida hemos trazado muchos planes y muchas cosas, pero de seguro el plan de Dios es mejor. ¿Y sabes qué? Que Dios te creó con un plan perfecto. Y esto es probable que muchas veces nuestros planes sean triturados, pero eso no te hace incapaz, al contrario. Cuando reconocemos que el plan de Él es mejor y agradecemos y abrazamos la gracia, vemos que nuestra vida va en pos del diseño de Él. Y al expresar gratitud, fortaleces tu relación con Él y aumenta tu autoestima. Hazlo. Si eres de los que te critica mucho y te quejas de todo, yo te pongo este reto. Por cada crítica, da 2 agradecimientos. Da motivos de gracia. Busca en qué agradecer. Siempre hay algo por el cual agradecer. No mires los defectos. No bases tu vida en queja e ingratitud. Basa tu vida en agradecimiento. Y tú vas a ver que tu vida será distinta. Créeme, lo he puesto a prueba y he visto los resultados. Y si se te hace difícil agradecer que no sabes, busca una libreta de agradecimiento, escribe, porque agradeces, hasta por las cosas más sencillas. Si está lloviendo, gracias Dios por la lluvia. Ay, pero Ibelí, es que la lluvia me impidió salir. Agradece, agradece por el sol, agradece por la vida. Y tú verás que tu vida va a ser distinta. Otra de las cosas muy importantes para poder amar nuestro diseño es que debe de haber una renovación en nuestra mente. La transformación en nuestra vida para tener una vida más llena de gozo, con más gratitud,
una vida más placentera basada en el propósito de Dios y poderlo vivir a plenitud, se basa de renovar nuestra mente diariamente. Porque cambiando nuestra forma de pensar, cambiará toda nuestra vida. Debemos alejarnos de los pensamientos negativos y reemplazarlos por la verdad de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Sabes cómo lo hacemos? Poniendo nuestras manos nuestra vida en las manos de Dios y buscando la palabra. Y yo lo compartí en episodios anteriores y te lo vuelvo a compartir en caso de que no hayas escuchado los episodios anteriores, que te invito a que vayas y escuches los episodios anteriores. Y es que si queremos renovar nuestra mente, el consejo más importante es que leas la palabra de Dios. Créeme que ahí encontrarás esperanza, ánimo, fe y sobre todo es la palabra de Dios. Encontrarás vida, transformación, una nueva naturaleza. Créeme, estoy experimentándolo en mi vida. Yo llevo muchos años en el Evangelio, llevo aproximadamente 17 años sirviéndole al Señor. Desde mi niñez, ¿verdad? Fui instruida en la palabra. Pero estos últimos meses, desde que decidí ser intencional en leer la Biblia, más allá de para estudiar en el colegio bíblico, más allá de, pues, para predicar o enseñar, o porque tengo que tener un devocional. No, no, no. Es que me he sentado a los pies de la palabra a dejar que la palabra me hable y me dé forma a mi vida. Cuando yo abrí mi corazón a eso, Dios ha comenzado a trabajar áreas de mí. ¡Wow! Sorprendente. Y esto ha hecho que renueve mi mente. Mi manera de cambiar, de pensar, ha cambiado. Y ahora mi mente piensa como piensa la palabra de Dios. Pero esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, no es que leíste un salmo y ya mañana tu mente es distinta. Es que esto es un proceso, cuando tú comienzas a renovar, cuando hablamos de renovación es un proceso que es continuo y constante. O sea, a medida que tú vas dándole espacio a la palabra de Dios, esto va a ir transformando tus pensamientos y tus mapas mentales. Saben, nosotros como seres humanos tenemos mapas mentales desde nuestra niñez que van formando nuestras perspectivas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y es importante que comencemos a reemplazar las cosas que no son de Dios por lo que Dios dice en su palabra. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a esto, aparte de verdad de leer la palabra y ser intencional, es reflexionar en que si, qué me dice la palabra y si realmente yo estoy pensando de esa manera y qué debo de hacer para pensar como dice la palabra. Y una de las cosas que también he estado trabajando intencionalmente es tener una libreta de pensamiento. Y en esta libreta de pensamiento yo anoto cómo me siento, cómo pienso, hey, tal cual. Porque hay veces que nosotros sabemos, y esto lo puedo decir porque me pasó recientemente. En una circunstancia, ¿verdad? De un proceso que llevó un tiempo pasando, me di cuenta que vino un pensamiento a mi vida que no era correcto. Yo sabía que no era correcto y obviamente la palabra de Dios estaba clara, pero no es que lo invalidé, sino que no ignoré ese pensamiento. ¿Sabes qué? Lo escribí y digo, ¿por qué vino este pensamiento? ¿Por qué este pensamiento está aquí? ¿Qué lo llevó a pensar? Ah, fue una situación que me ocurrió en tal tiempo. Es probable que esto haya producido en mí alguna herida, algún trauma. Ajá. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ok, esto es lo que dice la Biblia. Ok, ¿cómo yo lo puedo transformar? ¿Cómo cambio mi mente? Ah, esto lo pensaste. Pues mire, Ibeli, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Las promesas de Dios, Dios las cumple. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Así que cuando comencé a trabajar, no a ignorar ese pensamiento, sino que lo comencé a renovar en mi mente para que ese pensamiento no siguiera socavando, o sea, no esconderlo en un lado, sino que trabajé mis pensamientos y lo reemplacé por la palabra de Dios. Así eso es importante. Y esto lo vemos la base bíblica en Romanos 12:2, que nos habla de que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y otra de las cosas, por último, es cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y esto es muy importante. Para más nuestro diseño también implica cuidar lo que Dios nos ha dado.
Y esto es algo que Dios ha ido trabajando en mí. Y te soy bien honesta. En este tiempo ha sido una renovación integral en mi vida, tanto espiritual, física, mental, que yo me quedé pensando en esto y lo he discutido en otros episodios, de que debemos cuidar nuestra vida integralmente. Debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, porque Dios nos dio un diseño, un propósito, pero eso implica que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. No es porque, pues Dios me diseñó, pues que Él haga. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar mediante hábitos saludables, sobre el tiempo de calidad en oración, en autocuidado emocional. Y esto es bien importante y para mí ha sido algo que Dios ha ido trabajando, trabajar mis hábitos, porque sabes qué, lo que te forma son los hábitos. Y eso ha sido tan importante en este tiempo que te lo comparto. Trabaja tus hábitos. Tú quieres cambiar tu vida, cambia los hábitos. Piensa, sé intencional en los hábitos que haces, hasta en los hábitos más pequeñitos. Ejemplo, comienza tus días cuando abra tus ojos dando gracias, agradecele a Dios. Y otra de las cosas que yo hago es que tan pronto me levanto, abro la cortina del cuarto para ver hacia afuera, para ver la luz del sol. Y aunque tú no lo creas, esto es algo que te ayuda, porque entonces se sincroniza tu cuerpo a este día y como que es como un start. Y otra de las cosas que hago es que hago la cama. Si yo hago la cama, después que la hice, yo no voy a volver para la cama. Y la veo tendida y limpia. Y esto tiene muchas cosas y mucho significado, lo cual no voy a hablar ahora. Pero lo que te quiero decir que hasta sencillos hábitos que a veces no nos damos cuenta que tenemos y no son hábitos que nos llevan a lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que esto es importante que trabajes. Y te aconsejo que puedas leer un libro que se llama, déjame buscarte el tema, se llama Formando Hábitos de Joyce Meyer. Ese libro me encantó. Y otro de los libros que me ha cambiado la vida, no es un libro cristiano, pero es un libro de desarrollo personal que no tengo la menor duda que va a ayudar a tu vida para los hábitos. Y se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Cada persona que le he recomendado este libro y lo ha leído ha sido de mucha bendición y ha sido lo que me han ayudado a formar hábitos. Así que esto es importante, que cuidemos de lo que Dios nos dio como diseño con hábitos saludables en nuestra vida. Y esto habla de manera integral. Así que si queremos amar el diseño de Dios para nuestra vida, tenemos que amar cada una de las cosas que Dios nos dio. Así que, como consejo, no te dejes influenciar por los estándares del mundo que dictan cómo tú debes ser. Recuerda que Dios te creó con un propósito eterno y cada vez que te mires al espejo, agradece la obra maravillosa que Dios hizo en ti y busca vivir alineado a lo que Dios planeó para ti. No te dejes llevar por el estándar del mundo, déjate llevar por el estándar de Dios, porque Él es tu creador y te creó con un propósito. Si tú vas a hacer otra cosa por el cual no fuiste creada, créeme, no vas a ver producción, no vas a ver frutos en tu vida acorde a ese propósito. Porque si Dios te creó, esto es un ejemplo, una metáfora, si Dios te creó para ser un árbol de manzana, no busques ser diseño de ser árbol de mango. Sé el mejor árbol que Dios te hizo en tu diseño, no en el diseño de otros ni el diseño del mundo. Y si quieres ese diseño, búscalo en la palabra de Dios, porque Él es tu creador. Así que amar nuestro diseño es honrar a Dios, es una forma de adoración que refleja nuestra confianza en su sabiduría y en su amor. Cuando nos aceptamos tal y como somos, comenzamos a caminar en la plenitud de su propósito. No necesitas cambiar tú para ser amado, porque ya eres perfectamente diseñado por Él. Cuando te pones en las manos de Dios, ese plan perfecto y ese diseño comienza a ser transformado a la manera de Dios. Así que espero que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida.
y déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Cómo Dios ha hablado a tu vida? Y recuerda compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte, se de bendición a otros para que otros puedan conocer el propósito de Dios para su vida y que lo puedan vivir a plenitud. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Ibelluan Podcast, darle a la campanita, darle me gusta y compartirlo con otros. Búscanos en nuestras redes sociales como Ibelluan Podcast, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify, Apple Podcast. Nos puedes buscar y darle follow a nuestro podcast de audio y compartirlo. Déjanos tu comentario. Queremos saber de ti qué otros temas te gustaría que trabajáramos en Ibelluan Podcast, viviendo el propósito de Dios en nuestra vida. Así que será hasta el próximo lunes con un nuevo episodio en Ibelluan Podcast. Dios te bendiga.